Es más, voy a invitar que abras la escritura allá en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Y tengo un hermano lector que nos va a hacer el favor de hacer la lectura y quiero que tú con tu vista sigas el texto bíblico que se va a leer. Hermano, por favor. Dice la Biblia, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Ahora, vamos a hablar el día de hoy acerca del bautismo. Esta es la primera ordenanza que encontramos en la Biblia que el creyente recién convertido debe de llevar a cabo. Quien nos llama la atención a esto es el mismo Cristo Jesús. Él está por ascender a los cielos, ya resucitado, está por ascender a los cielos, pero Él ha convocado a sus discípulos para darles un mensaje antes de ascender a los cielos. Y es lo que les dice: toda potestad, todo poder y toda autoridad se me ha dado en el cielo, en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Este Jesús es el Jesús al cual tú le has entregado tu vida, al cual tú le rendiste obediencia. Él es tu Señor. Estamos hablando de aquí de un Cristo ya resucitado, alguien que venció a la muerte. Alguien que llevó a cabo el plan perfecto de redención de Dios al enviarlo a este mundo. Él llegó a la cruz porque tenía que llegar a la cruz, porque si no hubiera llegado a la cruz, si no hubiera muerto, tú y yo no estuviéramos aquí hablando de esperanza, de seguridad, de certeza, de que algún día estaremos con el Señor. Y vamos a estar no porque tú te lo hayas ganado, no porque te lo vayas a ganar, no porque te lo merezcas, sino porque Cristo lo ganó. Él lo ganó por ti. Él dijo: el que viene a mí, yo no le echo fuera. Y él entonces no quedó en la cruz, fue sepultado y a los 3 días se levantó y mostró que tenía poder sobre la muerte, que la muerte no lo pudo retener. Y llevó a cabo perfectamente el plan de redención del Padre. Lo llevó hasta las últimas consecuencias, hasta donde Dios quería, la muerte. Porque en esa muerte era tu muerte. Porque morimos al pecado. Y Jesús se levantó para mostrar que tiene poder. Y cuando tú vienes a Cristo y yo vengo a Cristo, la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Porque la Biblia dice que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Y si Cristo es Dios, porque creemos en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios, Cristo es Dios, entonces Él es la vida y Él ya vive dentro de ti a través de su Espíritu. Por lo tanto, tú y yo ya estamos viviendo la vida eterna. ¿Entiendes eso, hermano?
La vida eterna, tú piensas que va a ser cuando nos morimos, y cuando nos morimos vamos a ir con el Señor, ciertamente que sí, pero la vida eterna no comienza cuando yo me voy de este mundo. La vida eterna comienza desde el momento en que yo experimento a la vida, y la vida es Cristo Jesús, y Cristo Jesús vive en tu vida y vive en mi vida, y por lo tanto tenemos vida eterna. Y faltará solamente el momento en que la muerte decía que ya no es un temor, ya el diablo no se aprovecha de la muerte para causarnos miedo, temor, incertidumbre. No, la muerte hoy para el creyente simplemente es la puerta que se abre para que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, tú entres a la presencia del Señor, a la gloria con el Señor, para servirle por una eternidad, en un gozo indecible, que tú y yo nos falta mente para entender lo maravilloso que será estar allá. Yo no sé si tú piensas que vas a estar ahí. Yo sí creo que voy a estar ahí. Y lo vamos a ver por qué te digo eso. No porque no merezca, no porque soy digno. No merezco nada. Pero una cosa soy cierta, de que he conocido a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. Y soy testigo a mí mismo de cómo Cristo ha transformado mi vida desde el día en que lo conocí. Y cómo Cristo me ha mostrado su gracia y su misericordia a través del tiempo, a pesar de mis fallas, a pesar de mis errores, a pesar de mis pecados. Yo sé que cuando Él murió por mí en esa cruz, pagó por mis pecados pasados, presentes y futuros. Y que hoy Cristo me ve a ti y a mí, si estamos en Cristo, nos ve a través de la sangre de Cristo Jesús. Porque hemos sido lavados, hemos sido purificados. No quiero hablar de este Cristo que tiene ese poder y tiene esa autoridad. Dice el apóstol Pablo que Jesús fue obediente, que se despojó a sí mismo. Dice, hay en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Sabe lo que significa? Esclavo. Jesús dijo, yo no vine a que me sirvan, yo vine a servir. Y Jesús te sirvió a ti y a mí en la misma cruz, dio su vida, tomó tu lugar, fue el sustituto. Entonces, este Cristo se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, que era el propósito y el plan de Dios, y lo llevó a cabo. Y cuando dice muerte de cruz, fue lo más horrible, lo más horripilante, lo más salvaje, lo más injusto, lo más doloroso, lo más vergonzoso que un hombre pudo haber vivido, y lo vivió Jesús, porque ese castigo era el tuyo y era el mío, pero Jesús lo quiso tomar. Y Él pagó por ti, y si Él ya pagó por ti, tú ya no debes nada. Porque el sacrificio de Jesús, dice la Biblia, que fue una sola vez y para siempre. Ya no hay más sacrificios. El de Jesús fue perfecto. Entonces hay que disfrutar eso. Hay que recordarlo constantemente. Hay que saber quiénes somos en Cristo Jesús. Y hay que vivir ese momento para que cuando llegue el momento de estar con el Señor, estemos preparados para ello. Entonces, amados hermanos, este Jesús, con esta autoridad, nos demanda a aquellos que le hemos conocido como Señor y como Salvador, que le hemos entregado nuestra vida. Dice, id y haced discípulos, yendo, haciendo discípulos,
es lo que significaría en el verbo. Entonces Jesús quiere que tú y yo demos a conocer su nombre. Dice la Biblia que no es la voluntad de Dios que el hombre se pierda, sino que venga el conocimiento del Señor. Él vino a este mundo, Él vino a buscar al pecador, y todos somos pecadores. Muchos somos los llamados, pocos los escogidos, porque habrá gente, dice la Biblia, que va a escuchar de Jesús, como mucha gente escuchó cuando Él estuvo, pero la gente lo va a negar, o por lo menos no lo va a querer conocer como Él quiere que lo conozcamos. Sabes, mucha gente hoy busca a Jesucristo a su manera, como Él cree, como Él piensa, como a Él le gusta, y no es así. La vida cristiana hay que hacerlo exactamente como Cristo dice que lo hagamos. Muchos piensan que hay que buscar la vida cristiana, porque en la vida cristiana ya no hay problemas, ya todo es bonito, ya esto, ya aquello. Hermanos, la vida en Cristo conlleva sufrimiento. Si Jesús murió en una cruz y tomó una corona de espinas, ¿por qué hemos de pensar que tú y yo debemos de llevar una corona de rosas? El sufrimiento es parte de la vida en Cristo, porque la gente que ha rechazado a Jesucristo te va a rechazar a ti también. Pero quien nunca te va a rechazar y nunca te va a negar, ¿quién es? Dios. Ahora, amados hermanos, entonces dice que vayamos y compartamos el Evangelio. Esa es la mayor bendición que tú y yo llevamos a cabo de parte de este mandato del Señor Jesucristo. No hay como ver a una persona transformada. Yo a través de los años he visto, cuando he predicado el Evangelio a una persona, he visto en muchos de ellos cómo sus ojos simplemente se nublan. He visto cómo simplemente de unas fracciones fuertes, duras, tristes, simplemente viene una paz, una tranquilidad. Y he visto cómo esas vidas al tiempo han sido transformadas en Cristo Jesús. De hecho, aquí hay algunos de ustedes. Bueno, entonces dice que no solamente prediquemos a Cristo, sino que aquellos a los que se le predica y responden al llamado de Dios para que le sigan, lo reconozcan y le sigan como su Señor y como su Salvador, dice, y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ordenanza. Escucha, hermano. Esta es la orden, que si tú has venido a Cristo Jesús, tú debes de bautizarte. Porque cuando tú lo haces, tú estás diciendo dos cosas. Primeramente, que Cristo realmente es el Señor y Salvador de tu vida. Y que por lo tanto, tú debes de obedecer a tu Señor. Porque la obediencia al Señor es la madre de todas las bendiciones en la vida de cualquier creyente. Porque cuando tú obedeces al Señor, el nombre del Señor es honrado, es glorificado, a Dios le agrada, le gusta, le fascina que tú confíes en Él y que tú lleves a cabo lo que Él tiene para tu vida, porque lo que Dios permite en nuestra vida nunca es gravoso. El diablo nos engaña y nos hace pensar que la vida cristiana es muy difícil, que si tú haces aquello, haces lo otro, vas a tener que dejar, vas a tener que sufrir, vas a tener que renunciar a aquellas cosas que te costaron, que te gustan, que te fascinan, pero que muchas de esas cosas no están en el plan de Dios en tu vida.
Y a veces algunos nos resistimos a dejar eso. Y nuestra vida cristiana, aunque es una realidad, no despega, no va más allá, porque tenemos contristado al Espíritu Santo. Y nos preguntamos por qué Dios no me escucha, por qué no crezco, por qué no cambio, por qué no esto. Pues porque no hemos soltado aquellas cosas que no son gratas a los ojos del Señor. Pues es importante conocer la Biblia, porque ahí está lo que el Señor pide de ti. Ahora, bautizarnos es importante, es una orden. Mucha gente piensa que, bueno, lo más importante es conocer a Jesucristo, tenerlo como Señor y como Salvador, y estar ya en Cristo, y ya después, pues vamos a ver si nos bautizamos o no, lo dejamos ahí en segundo término. Hermano, yo no encuentro eso en la Biblia. No existe eso en la Biblia. La Biblia existe simplemente de que tú y yo, en el momento en que recibimos a Cristo Jesús, debemos ser obedientes en el primer mandamiento, que es el bautizo. No se trata si yo soy un supercristiano, o ya crecí, o ya dejé, o ya vencí ciertas situaciones negativas en mi vida. No, hermanos. Cuando Pedro predicó el primer sermón evangelístico, la gente le dijo después del sermón: ¿y qué haremos, hermano? Dice: arrepentíos y bautícese cada uno para el perdón de sus pecados. Entonces el bautismo es inmediatamente en el momento en que tú experimentas genuinamente a Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida. Ese es tu primer acto de obediencia. Entonces, el bautismo es importantísimo. Ahora, ¿qué es el bautismo? ¿Qué significa el bautismo? Bueno, vamos a ver que el bautismo dice allá en Hechos capítulo 2, a partir del versículo 41 en adelante, está hablando que Pedro predicó un sermón, y que después del sermón que él predicó acerca de este Cristo que había muerto y que había resucitado y que ya había ascendido, porque ya cuando Pedro predica, Jesús ya está a la diestra del Padre intercediendo por su iglesia. Dice que más de 3,000 personas entregaron su vida a Jesucristo, se rindieron a Jesucristo, lo reconocieron como Señor y como Salvador, y ahí comenzó la iglesia de Cristo. Y dice que no se contó ni a mujeres ni a niños. Después en el capítulo 4 dice que Dios seguía añadiendo a la iglesia a todos aquellos que estaban entregando a su vida a Jesús como Señor y como Salvador. O sea, es importante entender qué es eso. O sea, la Biblia nos enseña que por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, tú y yo hemos ofendido a Dios. Y eso demanda de parte de Dios justicia, porque Dios es un Dios justo. Y la paga del pecado es muerte, dice la Biblia. ¿Qué significa muerte? No solamente muerte física, está hablando de una muerte espiritual. Yo no sabía que a los 26 años, a mis 26 años, yo no sabía que si yo hubiera muerto a esa edad, hoy con lo que Dios me ha enseñado en su Biblia, yo estaría en el infierno, hermanos. Porque ese es el justo castigo por mis ofensas al Señor, porque soy un pecador. ¿Quién es pecador? Todos somos pecadores. Un solo pecado que hayas cometido en toda tu vida no te califica para una relación, para una comunión y por lo tanto para no entrar al cielo. Un solo pecado. Porque para llegar al cielo hay que ser perfectos, totalmente perfectos, puros, limpios. ¿Y quién? Ninguno.
hay que pagar. Y Dios es justo. Por eso cuando Dios nos crea porque quiere tener comunión contigo. Él quiere que lo disfrutemos como nuestro creador. Porque Él, como su creador, quiere disfrutar a su creación. Hizo a Adán y a Eva. Y había una comunión tremenda en el huerto del Edén, donde Dios tenía comunión, tenía una amistad con este hombre y esta mujer, que era maravilloso. Pero un día vino el diablo y engañó a Eva, diciéndole que ese fruto que Dios les había dicho que no comieran, el diablo le engañó diciendo, es que Dios sabe que si tú comes de eso, vas a ser como Él. Y ahí fue el problema. Y sigue siendo el problema del hombre, que queremos a veces ser como Dios. Y se perdió la comunión, se perdió la gloria. Y fuimos condenados todos a una eternidad sin Dios. Pero cuando Dios se propone algo, y Él se propuso que su creación estuviera con Él en la gloria algún día, para que la alabe y le glorifique por la eternidad, pero Adán y Eva lo echaron a perder, pero Jesucristo vino y Él hizo, o más bien Él llevó a cabo lo que Adán echó a perder. Con Adán se cayó la imagen de Dios en el hombre, pero con Jesucristo, wow, se levantó otra vez. Y ahora todos los que estamos en Cristo Jesús, ¿sabes por qué estamos en Cristo Jesús? Porque ya no hay pecado en tu vida. Quiero decir, no, entiéndeme bien, no estoy diciendo que tú ya no peques, ni quiero decir que no seas un pecador. Quiero decir que el pecado ya no se enseñorea de ti como antes de Cristo. O sea, ya no es tu amo, ya no eres esclavo del pecado. Ahora eres esclavo de Cristo Jesús. Y hoy tienes el poder de Dios a través de su Espíritu para vencer aquellas cosas que no son gratas a los ojos de Dios. Y aun cuando llegamos a fallar, tenemos la gracia del Señor de que Él nos perdona. Él dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Y qué es la gracia? Recibir de parte de Dios lo que tú y yo no merecemos. Y Dios nos los da, porque nos está preparando a esos que han entregado su vida a Cristo, a esos que ya el pecado ya ha sido pagado en la cruz. Jesús pagó por ti. El que no tiene a Cristo va a tener que pagar algún día por sus pecados. Puede tener religión, puede tener una creencia en Dios, puede creer en la Trinidad, puede creer en la doctrina, puede ser una excelente persona, está bien. Pero si no tiene a Cristo, no hay salvación. Sin Cristo no hay salvación. Porque sin Cristo seguimos viviendo en la condenación de nuestros pecados. Pero tú y ya estamos en eso. Entonces, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, entonces lo que se espera es que nos bauticemos. Ahora, déjame terminar con esto. ¿Qué es el bautizo? Ya vimos que el bautismo es la primera ordenanza que encontramos en la Biblia. Hay dos: el bautismo primero y después la cena del Señor, o que le llamamos la Eucaristía. Esas son las dos ordenanzas. El bautismo, una de las cosas que hace es que nos identifica con Cristo Jesús en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Cuando tú veniste a Cristo, en un instante de tu vida, tú moriste al pecado, tú fuiste sepultado
con Cristo Jesús en tus pecados y tú fuiste resucitado a una vida nueva en Cristo Jesús. Eso significa tu identificación con Jesucristo, muerte, sepultura y resurrección. Son cosas que pasaron en un instante, en el momento en que tú recibiste a Cristo. Ahí en ese instante. Son cosas que no se ven, son cosas que nadie ve. Pero eso el bautismo hace que eso invisible, el bautismo lo haga visible. Por eso Cristo quiere que demos testimonio de esa obra que Él ha hecho en nuestra vida. Que el bautismo nos debe de recordar que un día yo morí, yo al pecado, yo fui sepultado y yo fui resucitado a una vida nueva en Cristo Jesús. Jesús quiere que demos testimonio de eso. Por eso cuando alguien viene al bautismo y está aquí, acuérdate de esto, hermano. Si tú te bautizaste, que muchos ya lo hicieron, estuviste aquí, yo no sé cómo tomaste tu bautismo. Yo no sé si fue algo así, algo novedoso para ti, o algo que querías imitar, yo no sé, pero lo que pasó aquí, Dios nos lo va a recordar y nos lo recuerda constantemente y quiere que tú y yo no lo olvidemos. Es por decir, ¿te acuerdas que yo digo cuando alguien se va a bautizar, antes de sumergirlo en el agua, le digo, hermano o hermana, haz ya declarado a Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida? Y dice, sí, bien. Y estás dispuesto a servirle con fidelidad todo el tiempo que te permita de vida en este mundo. Y él dice, sí, pues bien, hermano, conforme a tu testimonio, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sepultado juntamente con Cristo, y simplemente lo sumergimos un momento en el agua y lo sacamos y decimos, y resucitado a una vida nueva en Cristo Jesús. Eso que dijimos en el bautismo fue lo que te sucedió un año atrás, 2 años atrás, 10 años atrás, 15 años atrás, en el momento en que tú recibiste a Cristo. Pudo haber sido en el mismo momento, 5 minutos antes. Pero solamente se bautizan aquellos que ya han experimentado la muerte, la sepultura y la resurrección y se han identificado con Cristo Jesús. Algunos se preguntan, bueno, cuando Jesús vino y se acercó al Jordán y buscó a Juan el Bautista para que le bautizara, pero Juan el Bautista bautizaba para el arrepentimiento de pecados, pero Jesús, el mismo Juan se dio cuenta que Jesús era un hombre perfecto, que no tenía pecado, y se resistía a bautizar a Jesucristo y le decía, más bien, tú me debes de bautizar a mí. Y Jesús le dijo, hazlo, que se haga justicia como Dios quiere. Y no le quedó a Juan más que bautizar a Jesucristo. ¿Pero por qué se bautizó Jesucristo si Juan bautizaba? Era un bautismo simplemente para aquellos que se habían arrepentido de sus pecados y se bautizaban. Pero Jesús no tenía pecado. ¿Por qué se bautizó? ¿Por qué lo bautizó? Porque Jesús quiso que lo bautizara. Porque era la manera en que Jesús se estaba identificando con la humanidad pecadora. Así como Cristo murió en la cruz por tus pecados, no por sus pecados, por tus pecados y mis pecados, Él murió en esa cruz por mí. Igualmente, Él se bautizó, no porque tenía pecados, sino porque identificarse con la humanidad pecadora, porque a eso vino. Jesús vino a buscar a los pecadores. Yo no vine a buscar a los justos, yo vine a buscar a los pecadores. Entonces, Jesús nos dice que nos identificamos con Él. Hermano, si tú dices que has conocido a Cristo
Y tú dices que tienes esa seguridad y esa certeza. Y tú no te has bautizado, hermano. Yo digo que debes de reconsiderar si en verdad tú has conocido a Cristo. ¿Por qué? Porque estás desobedeciendo al Señor. Es que el bautismo no es una opción. Ok, hermano, apúnteme para el próximo año, póngale ahí Juan Pérez, el próximo año, en marzo del 26, lo vamos a bautizar. Hermano, ¿dónde dice eso en la Biblia? El bautismo es que inmediatamente, porque eso hace que eso le da gloria al Señor. No es que el pastor te quiera bautizar, no es que la iglesia te quiera bautizar, es que la iglesia quiere llevar a cabo lo que Dios demandó. ¿Y qué demandó a la iglesia? Ir y hacer discípulos y bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, pero voy a crecer, y una vez que crezca, no, la Biblia no dice eso. Fíjate bien lo que dice la Biblia. La Biblia dice, háblales de Cristo, conviértelos y entonces bautízalos, y después de bautizarlos, enséñales que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. O sea que la enseñanza viene después, el crecimiento viene después del bautismo. Próximamente vamos a tener 3 bautismos en Semana Santa, en Día de Resurrección, y los hermanos ya se están preparando para eso. Pero vayamos a una segunda cosa. ¿Qué dice el bautismo? Si alguien quiere buscar, a ver, mi lector, a ver si ya estás listo, estás en la predicación. A ver, búscate Efesios capítulo 1, verso 7 y Primera de Juan capítulo 1, verso 7 también. Una segunda cosa que nos enseña el bautismo es que somos, dice la Biblia, que cuando venimos a Cristo somos lavados de nuestros pecados, somos purificados. El agua, siempre en la Biblia, habla de purificación. Esto hemos visto. Esto es una enseñanza. Es un simbolismo. No quiere decir que yo baje a las aguas bautismales, en ese momento mis pecados son perdonados, soy lavado, soy purificado. No, eso ya sucedió en el momento en que tú recibiste a Cristo Jesús. Solamente aquí lo venimos a ejemplificar. Algo que ya te sucedió, que fuiste lavado y purificado. A ver, hermano, ¿qué dice? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Muy bien, entonces, el agua no te redime, no te limpia tus pecados. Eso solamente lo hace la sangre preciosa de Cristo Jesús. Solamente en la sangre de Jesucristo somos lavados y somos limpiados de todo pecado. Porque Jesús tomó todo ese pecado y pagó con su sufrimiento y con su muerte lo que tú y yo debíamos. Entonces, cuando venimos al agua, simplemente simplifica de eso, nomás simboliza el lavamiento, la purificación de nuestros pecados. Decía Juan Calvino, un teólogo de hace algunos siglos, decía: cuando un creyente peca, nunca debe de olvidar lo que significa el bautismo, porque el bautismo significa o simboliza simplemente la limpieza de tus pecados. Y el bautismo, a ti y a mí, siempre que tú y yo pecamos, siempre que tú y yo cometemos un error, siempre que tú y yo ofendemos al Señor, debemos recordar nuestro bautismo
Y nuestro bautismo nos recuerda de que Cristo nos ha limpiado, que mi pecado de ayer, que mi pecado de hoy y que mi pecado de mañana, Jesús ya proveyó su sangre preciosa y que soy limpio y que soy purificado porque Dios me ve a través de la sangre preciosa de Jesucristo, que tiene ese poder. La sangre, ¿qué significa? Dice la Biblia en Levítico, que la sangre, dice que en la sangre está la vida. Esto quiere decir que Jesús, al derramar su sangre, derramó su vida, o sea, dio su vida hasta dejar de respirar. Ese es el pago, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios en Cristo Jesús, es vida eterna. Entonces, nunca olvides, amado hermano, nunca olvides tu bautismo. No lo tomes como una cosa religiosa, como algo que hacemos cada una vez al mes. Ven con una conciencia y ven con un corazón dispuesto, lleno de gratitud, por recordar lo maravilloso que Dios ha sido en tu vida. Acuérdate, el agua nomás es un simbolismo, el agua no limpia. Lo que te limpia es la sangre preciosa de Cristo Jesús. El agua solamente simboliza y te recuerda ese hecho. Y por último, la Biblia nos enseña, la Biblia nos enseña que si buscamos Hechos capítulo 2, versículo 42, a ver, hermano, ¿lo tienes? A ver, escuchemos con atención. Y perseveran en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos a otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Bien, todos lo que está hablando ahí, esa era la gente que se había, de esa parte de los 3,000 que se habían convertido a Jesucristo con la predicación del apóstol Pedro. Y ya estaban juntos, en armonía. Y compartían ¿qué? Compartían el pan, compartían la cena del Señor, compartían las oraciones, compartían la predicación y se amaban unos a otros y se servían unos a otros porque eran el cuerpo de Cristo, era la iglesia es el cuerpo de Cristo. Dice la Biblia que cuando tú vienes a Cristo Jesús y tú respondes al llamado y a la salvación que Jesús te ofrece, dice la Biblia que en ese momento tú eres bautizado en el Espíritu Santo. Esto no quiere decir en el agua, simplemente quiere decir en el Espíritu Santo. Y dice que todos los que hemos respondido a Cristo Jesús y que nos declaramos pecadores, perdidos, pero que hoy tomamos la oferta que Dios nos da a través de Cristo Jesús y le entregamos nuestra vida para que todos nuestros pecados Jesús los lleve en esa cruz y los pague. Entonces, pero tanto el bautismo en agua como el bautismo en el Espíritu van junto con pegado, como se dice. El bautismo del Espíritu Santo quiere decir que el Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad, el Consolador, aquel que Dios envió a la vida del creyente para ser su compañero, para que a través del Espíritu Santo Él nos lleve a la palabra, para recordar, para enseñarnos a conocer a Dios y hacer la voluntad de Dios en el poder de Él. Ese Espíritu Santo hoy vive en la vida de cada creyente y está ahí para enseñarnos y llevarnos y fortalecernos cada día en una vida más fuerte, más santa, más sabia, más entregada a Cristo Jesús. Ese es el trabajo del Espíritu de Dios. Pero ¿sabes qué puede pasar con el creyente? Que podemos estorbar esta obra del Espíritu Santo a la cual se le encargó de llevar a cabo en nuestra vida cuando tú y yo pecamos ciertamente,
pero no nos arrepentimos de ese pecado, no reconocemos ese pecado y tratamos de justificar, de razonar, de buscar algo para seguir haciendo lo que queremos y nos engañamos a nosotros mismos y podemos engañar a todos, pero al único que no podemos engañar es a Dios. Y cuando contristamos, que significa entristecer, lastimar el corazón de Dios, el diablo se aprovecha y nos mete en una situación como creyentes de engaño. Y tratamos de vivir una vida. Es que yo pienso, es que yo creo, es que yo no estoy de acuerdo contigo, es que yo estoy, es que yo tengo mis ideas, es que yo estoy, es que aquí me enseñó Juan Pedro, yo fui con Billy Graham, hermanos, por favor, no digas tonterías. La Biblia es una. Y para llevar a cabo lo que la Biblia dice, hay que ser muy humildes, demasiado humildes. Y si tú no eres humilde, jamás vas a aceptar muchas cosas, porque no están dentro de tus intereses, dentro de tus deseos, dentro de tu orgullo, dentro de tu soberbia. Así hay muchos cristianos. ¿Y sabes qué es lo peor? Que de veras se lo creen. Y el diablo te está aplaudiendo, diciendo: tú eres el único en esta iglesia que sabes decir la verdad. Y se lo cree, además. Hay que ser humildes, hermanos. Y humilde significa rendirte totalmente al Señor. Dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. O sea, la palabra. Sujétate a mi palabra. Deja que mi palabra te guíe. Es el yugo. Yo digo y tú obedeces. Y dice que si lo hacemos y sed humildes y mansos, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, hermanos, ahí estamos. Cuando pedimos al bautismo, entonces nos hacemos parte, no solamente de Cristo, sino nos hacemos parte del cuerpo de Cristo. Fíjate cómo dice: y bautízanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso significa: haz que entren a una comunión. Nos mete a una relación, como dijimos aquí de la iglesia incipiente que estaba comenzando en Hechos, que estaban los hermanos ahí juntos, unánimes, compartiendo el pan, las oraciones, la cena del Señor, ayudándose unos a los otros, orando al Señor. Ahí estaban, eran uno solo. Y cuando tú vienes al bautismo y tú cumples con el bautismo, eso significa que tú entras, entonces, ahí, por decirlo oficialmente, entras a una relación de comunión con el cuerpo de Cristo. Tú vienes a ser parte de la membresía de la iglesia de la cual se habló hace unos domingos. Es como decimos, cuando los hermanos que se van a bautizar van a entrar automáticamente en el momento de bautizarse, automáticamente ellos son miembros del cuerpo de Cristo, de esta iglesia Anástasis, que es una iglesia local también, como se enseñó hace algunos domingos. Ahí están las tres cosas. Hermanos, si no te has bautizado, estás en desobediencia.
Dios sabe por qué no lo has hecho. Yo simplemente estoy nada más enfático. Pero si hoy lo sabes, pues entonces levántate y bautízate para la gloria del Señor. ¿Por qué te bautizas? Porque mi Señor, que dio su vida por mí en esa cruz, me pide que yo me bautice para dar testimonio de lo que Él ha hecho en mi vida. Y yo quiero obedecer a mi Señor, porque quiero agradarlo. Y cuando yo obedezco a mi Señor Jesucristo, yo le agrado. Por eso me está diciendo, pastor, que si yo no me estoy bautizando, no estoy agradando a Dios. Bíblicamente sí. Bíblicamente sí. Porque estás en desobediencia. El bautismo no es una opción. No es para cuando se te antoje y cuando tú quieras. Es para el momento en que tú le entregas tu vida a Jesucristo. Entonces, yo no sé cuántos de aquí, aparte de los que se van a bautizar, no sé cuántos de aquí no se han bautizado. O yo no sé cuántos de aquí se bautizaron sin saber que no eran cristianos. Que se bautizaron por agradar a la novia, al papá, a la mamá, al pastor, por lo que tú quieras, por cualquier otro interés, pero menos por el que Jesús nos llama, de lo que Él cambió y transformó nuestra vida. Ahora, déjame terminar con esto. Si nos vamos a bautizar, la Biblia dice que la palabra bautismo en el original griego en que se escribió la Biblia es una palabra que significa sumergir. Es la idea de un barco hundiéndose hasta que lo cubre el agua. Eso se llama bautizo. Hay algunas iglesias que hablan del rociamiento, y que hablan también de, pues, ¿cómo se llama la otra? Bueno, que te visten con la jícara, ¿sí? O sea, con la jícara te mueves la cabeza, y la otra es cuando, pues, aspersión. Esos, hermanos, le llaman bautizo, pero esas palabras no aparecen en la Biblia como bautismo. La única palabra que aparece como bautismo es la palabra bautizo, que significa sumergido. Porque es la palabra en dado momento que ejemplifica, que nos da la idea de lo que significa. Simplemente es cuando tú vienes aquí, tú eres sumergido en el agua, eres cubierto totalmente, eres sepultado totalmente. Tú has ido a algún panteón y has visto ahí que ahí los que entierran a los muertos simplemente comienzan a echar tierra y ves que ya cuando termina se les quedó una mano afuera o se les quedó un pie afuera y dices, bueno, ya el 90% ya está adentro. Pero no, ¿debes de qué? Debes de sepultarlo totalmente hasta que lo cubre. Eso se llama sepultura, hasta que es cubierto totalmente. Igualmente aquí somos cubiertos, somos sepultados a nuestros pecados, a nuestra vida pasada. Jesús ya no la toma en cuenta y nos levanta y nos resucita para una vida nueva en Cristo Jesús, nos vivifica. Eso es la resurrección. Muchos dirán, bueno, en la Biblia nos enseña que mucha gente resucitó. El mismo Jesús resucitó al mismo Lázaro y a unos otros, sí. Por eso se llama resucitación. Y que la Biblia lo señala y lo registra. Pero que esos que fueron levantados volvieron a morir y fueron sepultados. Pero Jesús no fue una resucitación, fue una resurrección. Jesús se levantó para nunca volver a morir.
Y Jesús está a la diestra del Padre físicamente, como hombre, como un hombre perfecto. Y está como Dios, como el Dios que siempre fue y nunca dejó de ser. Ahí está el hombre Dios, a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí, que hemos confiado en su sacrificio. Lo que quiere decir que el que no le entrega su vida a Jesús y no quiere ver la vida como Cristo la ve, lo estamos negando. Y hay un pecado imperdonable en la Biblia. Y ese pecado imperdonable él dice que es el rechazar a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestra vida. Es lo único, es el único, vamos a llamarlo así, el único pase que tenemos para llegar a la presencia del Señor y tener a Jesucristo como aquel que pagó por nuestros pecados y se levantó de entre los muertos y hoy está a la diestra del Padre intercediendo y que algún día estaremos con Él. Y que no tiene que ver, vuelvo a decir, no tiene que ver con lo que tú hagas. Porque si tú pudieras cambiar, ya lo hubieras hecho. Hoy te puedes arrepentir y mañana te sientes otra vez culpable. Pero cuando estamos en Cristo nos sentimos amados y perdonados. Y aún si fallo, dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Quién dice esto? El apóstol Juan. Y fíjate lo que dice. Lo que está diciendo a esta iglesia o a la iglesia, no les está diciendo, si tú te confiesas tus pecados, el Señor te va a perdonar porque Él es fiel y justo. Él no está diciendo eso. Él está diciendo, si confesamos, yo, apóstol Juan, estoy predicando que yo sigo siendo un hombre falible, pero que soy un siervo de Dios, que soy un apóstol de Jesucristo y que todos los días yo confieso mi pecado, mis debilidades delante del Señor y yo confío que ese Cristo que dio su vida en esa cruz pagó por mis pecados y Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de todo pecado. Y aún sigue diciendo, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo. ¿No es una bendición estar en Cristo, hermanos? ¿Ya te bautizaste? Qué bueno. ¿Entendiste lo que significó tu bautismo? Bueno, si no del todo, yo espero que esto sea algo que te lleve, si tú quieres, a profundizar más. Y si te bautizaste sin tener nada de este conocimiento, déjame decirle que te tienes que volver a bautizar. Porque ¿de qué te bautizaste? Bueno, pero si hay alguna así, pues podemos platicar en mi oficina, ¿sí? ¿Está bien? Yo me acuerdo de un joven, una secretaria mía, con eso termino. Una secretaria mía, la tuve como 3 años conmigo. Se fue a un retiro de jóvenes a Cuernavaca. Regresó de Cuernavaca. Y lo primero que hizo cuando yo llegué a la oficina, pastor, quiero hablar con usted. Quiero decirle que algo pasó en el retiro. El hermano tal predicó, habló y dijo lo que es una conversión a Cristo Jesús. Y yo me di cuenta que en ese momento yo nunca había recibido a Cristo, nunca había entendido lo que significa recibir a Cristo como Señor y como Salvador. Nunca había entendido lo que Cristo ciertamente había hecho por mí. Y simplemente hice las cosas porque la gente lo hacía. Y, pastor, yo creo que mi bautismo
no tiene validez porque me bauticé sin haberme convertido a Cristo Jesús realmente. 3 años conmigo, hasta tomando la cena del Señor. Y me dijo, ¿qué le parece, pastor? Pues ya estás apuntada, esa es la primera para los próximos bautismos. Claro que sí, y vamos a dar la clase, y te voy a dar la clase de bautismo. Wow, se puso contenta, casi lloró, y bueno, que una bendición. Un joven también igual, ya un joven de unos 22 años, 23, me dijo lo mismo, también en un retiro. Ven, jóvenes, vayan a los retiros, porque Dios les habla. Dios les habla. Entonces, y se bautizó. Bueno, pues que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Hermanos, si no te has bautizado, en 20 de abril, en el desayuno de resurrección, vamos a tener bautismos. Si tú crees que tu bautismo no es lo que Dios espera que debió haber sido, está bien. Si te vuelves a bautizar, yo no veo ningún problema, ninguno. Pues lo podemos platicar, ¿ok? Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre, cuánto te agradecemos, alabamos y bendecimos tu nombre. Bendito seas, Dios. Gracias por lo que hoy hemos aprendido. Gracias por el deseo que tú tienes de que aquellos que te hemos conocido demos testimonio de lo que nos pasó el día que te conocimos a través del bautismo, del simbolismo, de esto visible que es el bautismo, que habla de aquello que vivimos y queda invisible. Muerte, sepultura y resurrección. Gracias. Gracias porque lo que hacemos en esta iglesia no son cosas religiosas solamente. Debemos de madurar y de ver que cada cosa que realizamos en la iglesia tiene un alto propósito divino, porque tú eres el Señor de esta iglesia. Tú eres el que ordenas en esta iglesia. Tú eres el Señor, tú eres el dueño. Es tu iglesia. Y tú dices, yo edifico mi iglesia. Nosotros simplemente somos instrumentos tuyos. No aspiramos a más, sino ser unos siervos fieles y instrumentos en tus manos preciosas. Prepáranos, ayúdanos, santifícanos cada día, Señor. Y que nunca olvidemos que ahí dentro de nuestras fallas y nuestras faltas que tenemos todos los días, que no olvidemos que hemos sido lavados y purificados de nuestros pecados, y que venir el bautismo y haber bajado a las aguas significa eso, simboliza purificación, limpieza. No olvidemos, Padre, que hoy somos parte de tu iglesia, que somos parte de un cuerpo, que tú eres la cabeza y nosotros somos los miembros, como dice el apóstol Pablo, y que llegamos a ser miembros activos de esta iglesia en el momento en que somos bautizados. Llegamos a formar parte de la iglesia local, de la cual tenemos
tanta enseñanza en el Nuevo Testamento. Bendícenos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Si alguien dice, yo quiero bautizarme, búscame, háblame por teléfono, búscame en mi oficina el día de hoy. Si alguien quiere charlar sobre esto, búscame. Es importante, amado hermano, es importante, hermano.